Apuntadores, buenas tardes. Un nuevo episodio de Periodistas sin Filtro. Agradecemos que estén ahí. Hoy un tema que últimamente se ha movido bastante, sobre todo por decisiones que se han tomado o que se siguen tomando después de los acontecimientos sucedidos en enero con la extracción del presidente Nicolás Maduro de Venezuela y que, como lo hemos mencionado en este espacio, pues hay que estar pendientes de las cosas que iban a suceder después de esa extracción, ¿no? Que se hizo esa acción tan importante, sobre todo que un acontecimiento que viene a seguir marcando aspectos y cosas, ¿no? De las que tenemos que estar pendientes. Y por eso, para orientarnos un poco en torno a este tema, pues acompaña el experto Diego Mejía, politólogo, magíster en seguridad y defensa nacionales de la Escuela Superior de Guerra. Diego, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y pues para hablar de un poco de Venezuela, de las implicaciones que tiene la acción que produjo Estados Unidos y que queremos que usted también nos destaque eso. ¿Qué cosas han venido sucediendo? Sabemos que un mes o un poquito más de un mes es muy poco para hacerlo, pero hemos visto ya aspectos muy interesantes sobre la evolución que ha tenido la intervención, ¿no? Que hizo Estados Unidos allá. Gracias, Diego, por estar aquí con nosotros y buenas tardes. Javier, buenas tardes y muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, efectivamente, durante este mes largo después de la operación en la que capturan a Maduro, hemos visto bastantes cambios, no suficientes como para, digamos, algunas personas estaban esperando en el sentido de un retorno a la democracia o una caída del chavismo, pero sí estamos viendo unos cambios bastante profundos, empezando por la reorganización del poder en el chavismo, digamos. En el chavismo una de las cosas que sucedía es que uno lo veía desde afuera como esta un poco institución hegemónica en cabeza que tenía en la cabeza Nicolás Maduro, que Nicolás Maduro era el que mandaba y demás, los demás y el Partido Socialista Unido de Venezuela lo obedecían. Y realmente no era así. El chavismo como funcionaba era que había unas cabezas muy visibles que pues, muchos de nosotros conocemos, pero estaba organizado era en inicialmente cinco, luego cuatro y ahora tres grupos que eran los que detentaban el poder. Esos grupos eran, bueno, el de Nicolás Maduro, que era Nicolás Maduro y Cilia Flores. Por eso es que, digamos, los Estados Unidos no solamente se llevan a Nicolás Maduro, sino que también se llevan a su esposa y es precisamente porque como parte del poder que usaba Nicolás Maduro, pues Cilia Flores era una parte bastante importante en todo ese entramado. Está también el grupo, estaba, digamos, el grupo de Tarek El Aissami, que fue en su momento fiscal general. Él hacía parte de los que fueron llamados un grupo de los bolichicos, que eran esos, digamos, chavistas que tenían, eran más jóvenes, le estaban como tratando de dar un nuevo aire en el chavismo. Lo que pasa es que él cae en desgracia hace unos años y es, digamos, capturado. Él inicialmente hacía parte de la facción de Maduro, crea su propia facción, luego cae y Ujú. hoy en día sabemos que está capturado. Nadie sabe en este momento dónde está realmente Tarek El Aissami. Eh, pero bueno, ese era un grupo que empezó a gestarse y después cayó. Y están otros grupos bastante importantes que son el de los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge Rodríguez. Delcy era presidente en este momento y Jorge el presidente de la Asamblea. Está el grupo de Vladimir Padrino, que sobre todo maneja todo lo que son las fuerzas militares, incluidas de manera muy importante digamos, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el DGCIM, la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Y está también el otro grupo, que es el grupo de Diosdado Cabello, que Diosdado Cabello de lo que maneja o lo que manejaba en su momento era todas las fuerzas de represión. Eh, Cuando estamos hablando de todas las fuerzas de represión, estamos hablando de los colectivos chavistas, la policía y el muy famoso SEBIN, Servicio Bolivariano de Inteligencia. ¿Qué pasa después de la captura de Maduro? Pues pasa lo que siempre pasa en este tipo de regímenes autoritarios donde hay bastantes facciones que luchan por el poder una contra la otra, y es que una vez que una de esas facciones desaparece,
Todas las demás tienden a reorganizarse y a empezar a buscar ganar poder sobre la otra. ¿Qué sucedió? Pues que además de tener este beneplácito o este visto bueno para asumir la dirigencia del país que les dan los Estados Unidos a Delcy Rodríguez, sobre todo con esa llamada entre Marco Rubio y Delcy Rodríguez, pues vemos esa reorganización, que es lo que está sucediendo hoy en día. Esa reorganización parece que los que más fortalecidos han sido precisamente los hermanos Rodríguez. Eso no quiere decir que no haya unas tensiones subyacentes dentro del control del Estado venezolano por parte de estos grupos, pero hemos visto sobre todo unos movimientos bastante importantes como el cambio de algunos militares en cargos clave para la nación, por ejemplo, entre esos el presidente de la Guardia Presidencial en Venezuela, a diferencia de acá en Colombia, más allá de solamente tener a su cuidado el presidente y la seguridad presidencial, pues tiene muchas otras más funciones que están relacionadas con la seguridad nacional. Entonces es un sector bastante importante. Cambio en el director del SEBIN, cambio en el director de la contrainteligencia militar, que esos son dos piezas claves para mantener el estado represivo en Venezuela. Y hemos visto también ese cambio en comandancias nacionales en las fuerzas militares que son bastante importantes. ¿Eso qué nos dice? Eso nos dice que se está dando un fortalecimiento de esa facción de Delcy y Jorge Rodríguez, y eso tiende a ser en detrimento de las otras dos facciones. Por ejemplo, hace el 4 de febrero, 4 de febrero es casi que, digamos, la fiesta nacional de los chavistas, o es una de las fiestas importantes de los chavistas, precisamente porque es el aniversario del golpe de Estado, de la intentona de golpe de Estado que hace Hugo Chávez. En ese momento está Diosdado Cabello dando su programa con el mazo dando, Con el mazo dando. vestido de militar, conmemorando toda esta situación. ¿Y qué sucede? Sucede que le cortan la transmisión para unos anuncios de apertura comercial y unos anuncios económicos que hace Delcy Rodríguez. Esto, digamos, en el pasado era impensable. ¿Por qué? Porque era uno de los polos más fuertes del chavismo. Y sin embargo, en este momento lo que estamos viendo es precisamente esa cortada. ¿Qué sucede? Esto no quiere decir que entonces Diosdado simplemente ha perdido el poder y que, por ejemplo, no esté luchando o esté cooperando completamente con los Estados Unidos. Hemos visto, por la evidencia que tenemos, algunas fricciones, como por ejemplo esa lentitud en la liberación de los presos políticos que los mantenía sobre todo el SEBIN y toda la sección de las prisiones que controla precisamente Diosdado. Entonces, inicialmente vimos unas liberaciones muy tímidas, después ya unas liberaciones más en masa, y parece que todo esto es por una resistencia de Diosdado Cabello a la cooperación con los Estados Unidos, o al menos a obedecer las órdenes de los hermanos Rodríguez. Y lo vimos también hace poco con la liberación de Juan Pablo Guainipa, el número 2 de María Corina Machado, que fue liberado. Y tras unos tweets burlones y unos mensajes por parte de él, fue recapturado horas después. Entonces, digamos, ahí podemos ver que sí se va avanzando, pero todavía hay unas fricciones internas dentro del régimen que pueden estar resistiéndose a ese cambio. Empecemos por ahí, por Diosdado. ¿Esa es una rebeldía contra Estados Unidos o contra los Rodríguez? Tiene parte y parte. Digamos, lo que sucede con este tipo de regímenes y con los regímenes autoritarios sucede bastante es que uno por fuera los ve como unos regímenes que son bastante unidos, pero realmente, y esto ha sucedido sucedía en la Unión Soviética, sucedía, por ejemplo, en la Irak de Saddam Hussein, sucede en todos estos tipos de regímenes, como decía, autoritarios, y es que los grupos de poder que se encuentran detrás del gobernante o que se encuentran, digamos, tras bambalinas, usualmente están luchando constantemente entre sí, y hay bastantes odios. ¿Sí? Les toca un poco andar por los pasillos del gobierno, cuidándose de que no los apuñalen por la espalda, mientras ellos a su vez están buscando apuñalar a los otros por la espalda. Entonces, de ahí puede venir gran parte de que no quiere ceder
el poder que tiene, porque Delcy, una de las cosas que ha hecho, como mencionaba anteriormente, es precisamente cambiar el director del SEBIN. Eso quiere decir que pone a alguien que es de su confianza para quitarle el poder de ese aparato represor a Diosdado Cabello. El SEBIN es, digamos, uno de los aparatos más importantes porque hace todo lo que es inteligencia y contrainteligencia, y se convirtió, digamos, en la policía política del chavismo. Entonces, es un cuerpo policial que tiene muchísima fuerza, tiene muchísimo poder, no quiere perder ese poder, pero al mismo tiempo los Rodríguez tienen una cosa que Diosdado no tiene frente a los Estados Unidos, y eso es que los Rodríguez no tienen una recompensa de 25 millones de dólares por su cabeza. ¿Y esto por qué pasa? Porque Diosdado, al ser tan visible y al manejar estos cuerpos de represión, SEBIN, policía, y colectivos chavistas, que además son culpables de innumerables violaciones de derechos humanos, desapariciones forzadas, prisioneros políticos, torturas, etcétera, entre todo este, digamos, prontuario que se le podría dar a Diosdado. Diosdado se ha vuelto un personaje que es impotable para una transición en los Estados Unidos. ¿Eso qué quiere decir? Delcy y su hermano Jorge, al no ser tan visibles, digamos, sí tenían cierta visibilidad, pero al no ser tan visibles en la parte de la represión, son mucho más fáciles de tragar para tanto la oposición como para los Estados Unidos. Diosdado no, Diosdado ha mantenido un discurso mucho más fuerte, un discurso mucho más violento, unas acciones mucho más violentas que no hacen que sea viable como un posible gobernante de Venezuela, por eso los Estados Unidos sean con los Rodríguez, ni que sea viable a largo plazo su permanencia en el régimen, o al menos la evidencia parecería indicar eso. Entonces, esa falta de cooperación o esa resistencia de Diosdado se puede ver de esas dos maneras. Por un lado, el deseo de no perder poder frente a los que son sus adversarios naturales dentro del régimen, pero al mismo tiempo es un tema de supervivencia, de que está buscando su propia supervivencia en un ecosistema que en este momento no solamente ya no es positivo para él, sino en el que a futuro realmente no ve un espacio y que muy seguramente van a tratar de sacarlo de ahí. ¿Hasta dónde lo van a dejar jugar? Porque me estaba acordando que Rubio dijo, tal vez la semana pasada o pasada, que podían ir por él. Por supuesto, y esa es realmente la gran pregunta, que hay que resolver. ¿Por qué? Porque dentro de los escenarios, por ejemplo, en Geoestrategos, que es donde hacemos este tipo de análisis, entre los escenarios que manejamos, tras nuestro análisis, los dos escenarios más probables que hemos visto son esta transición tutelada con unas fricciones internas en el chavismo, que es lo que estamos viendo hoy en día, pero donde el chavismo y el gobierno venezolano se pliega a lo que los Estados Unidos está pidiendo, o el escenario que es ligeramente más probable, que es precisamente el chavismo se sigue plegando, pero tienen que ir eliminando y sacando esas pequeñas facciones o esas personas que realmente no funcionan con lo que están buscando hacer tanto los Estados Unidos como los Rodríguez. De hecho, esta mañana salió un reportaje en El País, El periódico español, en el que habla sobre el descontento que hay entre los altos militares, entre los altos mandos militares, no contra Diosdado, sino contra el mismo Vladimir Padrino, y que hay bastante descontento, que están esperando que haya un cambio del Ministerio de Defensa tras 12 años de Padrino como ministro de Defensa, en el que se renueven algunos de los comandantes más importantes que más tiempo llevan allá. Entonces, esto hay que entender que es un proceso, va a tomar su tiempo, y especialmente tomando en cuenta que lo que sucede con este tipo de regímenes es que hay muchas cosas que no sabemos. Estos funcionan un poco como una caja negra, porque hay mucha información que no sale hacia el exterior, que no se comunica. Todas estas peleas internas pueden estar sucediendo, muchas cosas por dentro que no sabemos. Entonces, nuestro análisis parte sobre todo es desde la información que está públicamente disponible. Creeríamos que en un tiempo de unos 3, 6, 8 meses puede llegar a darse esta salida de Diosdado si no es disminuido, o incluso si no es, por ejemplo, traicionado, como se hizo con Alex Saab,
que fue capturado hace unos días entre el FBI y el SEBIN, o que la misma Delcy y Jorge Rodríguez determinen que no es viable continuar con su gobierno teniendo a una persona como Diosdado. Entonces, digamos, las posibilidades son mayores a que él salga. Sin embargo, pues no podemos descartar completamente que logre plegarse y logre sobrevivir, que al final los chavistas y el chavismo como tal ha sido experto en asegurar su propia supervivencia. Pero yo creo que Estados Unidos no va a permitir que a Diosdado o a Padrino le ocurra lo mismo que a Tarek El Aissami, que desapareció de Venezuela y no sabemos dónde se encuentra, ¿no? Es decir, sobre estos dos, Diosdado y Padrino, ahí pesa una recompensa. Y pareciera que Estados Unidos no vería bien que si los hermanos Rodríguez quieren protegerlos, hacer que desaparezca en la propia Venezuela o incluso que lo saquen de Venezuela, ¿no? Por supuesto, ahí lo que sucede es que hay varios escenarios posibles. Algunos son que, de cierta manera, negocien su salida, un padrino o un cabello negociando su salida a un régimen amigo. Hoy en día eso podría ser Turquía, podría ser Rusia, podría ser Irán, aunque no sabemos qué tan bien les va a poder ir, o Cuba, con la presión que está ejerciendo Estados Unidos contra estas dos naciones. O podría ser simplemente que desde los Estados Unidos se toma la decisión o se impulsa a ese quiebre con Diosdado. Nos podemos estar imaginando una operación similar a la que se hizo contra Alex Saab, o nos podemos estar imaginando también una desaparición, o que Diosdado o Padrino tengan, por ejemplo, un accidente, un trágico accidente donde pierdan la vida. Digamos, la baraja de opciones en este tipo de casos, y sobre todo cuando estamos hablando de regímenes autoritarios, es bastante extensa, ¿no? Pero todo parecería que Venezuela sí se está plegando y que al menos el control que tienen los hermanos Rodríguez sobre el gobierno en este momento es suficiente para la satisfacción de los Estados Unidos. Hace pocos días también el USS Gerald Ford, el portaaviones más grande de la Marina de los Estados Unidos, que era el que estaba situado en las aguas del Caribe frente a Venezuela, fue trasladado hacia Irán para ejercer presión a Irán. Eso lo que nos está diciendo es que los Estados Unidos, al menos en este momento, no ven la necesidad de mantener una presión militar tan fuerte. Y digo tan fuerte, ¿por qué? Porque sigue ahí el USS Iwo Jima con su grupo de apoyo y su grupo de ataque, es decir, siguen ejerciendo una presión, pero no es lo mismo que era hace unos meses donde teníamos el 10% de la flota de los Estados Unidos desplegada en las aguas del Caribe en frente a Venezuela. Ahora, es muy importante tener en cuenta que el Gerald Ford, si bien es el portaaviones más nuevo, más moderno que tiene la flota de los Estados Unidos, es uno de 11. Estados Unidos todavía tiene muchas opciones para presionar y no se puede descartar una escalada en caso de que se vea cierta desobediencia por parte del régimen. Es que ahí hay como dos cosas para mirar. Uno, después del desastre del 3 de enero, pues se ve que no tienen capacidad de reacción, y si no la tuvieron en ese momento que hay tanta incertidumbre, las fuerzas militares van a respaldar, están armados, Rusia se va a meter, China se va a meter y al final no pasa nada, pues digamos que Estados Unidos le dirá, no hay necesidad de tanto despliegue. Y la otra es que los que están, ¿para dónde se van a ir? Porque una opción era Colombia. Y ya es evidente que para Colombia no es buena idea venirse. Primero, por la coyuntura electoral. Segundo, porque Petro también de alguna manera ha mandado señales de que por aquí no los quiere ver. Así sea de dientes para afuera. A Irán no se pueden ir. Rusia, me parece que negociaron algo con Trump. Tú no te metes en mi patio, yo no me meto en tu patio. Con China pasa lo mismo. ¿A dónde se pueden ir? Es que, digamos, ahí una cosa que tenemos que tener en cuenta es, para mirar dónde encaja todo esto, es la nueva doctrina de seguridad nacional y la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos que la publicaron a principios del año anterior. Y lo que esta estrategia recoge es lo que ellos llaman la doctrina Monroe con el corolario Trump.
o la doctrina Don Rowe. Y esta estrategia, ¿qué es lo que nos dice? Esta estrategia dice, digamos, la vuelta de los Estados Unidos a la preeminencia de la hegemonía en su hemisferio. Esa hegemonía que había dejado tras los ataques del 11 de septiembre, el gobierno Bush se enfoca mucho más en Medio Oriente, en Irak, en Afganistán, en la guerra contra el terrorismo. Durante los dos gobiernos de Obama, el primero de Trump e incluso en el último gobierno de Biden, lo que sucede es hay un viraje para tratar de contener a China en el Pacífico, y lo que esta nueva estrategia nos habla es el retorno a este hemisferio. En Venezuela no solamente era un dolor de cabeza para los Estados Unidos porque era un régimen que no cooperaba con ellos, sino porque era un régimen que no cooperaba con ellos, pero además era aliado de China, de Rusia y de otros grupos como por ejemplo Hezbollah y Hamas, que también tenían presencia en el territorio venezolano, además pues de Irán, que todos sabemos que la relación de Irán y los Estados Unidos no es buena. ¿Y por qué traigo a colación la estrategia? Porque lo de Venezuela es, lo que está sucediendo en Venezuela es una parte de toda esta estrategia, precisamente porque está encaminada en que Estados Unidos quiere sacar a las potencias extrarregionales de la zona. Es decir, Estados Unidos quiere sacar a China, quiere sacar a Rusia, quiere sacar a Irán y quiere sacar a esos grupos armados como Hezbollah, Hamas y otros, no solamente de su país, sino de todo su hemisferio. Esta idea de América es para los americanos y Estados Unidos es el líder de ese grupo de países americanos. Entonces, lo que está sucediendo en Venezuela, aunque pareciera que sucede por el hecho de que es un régimen, es un régimen anti-Estados Unidos, realmente hace parte de una estrategia muchísimo más grande donde los Estados Unidos están redefiniendo sus prioridades frente al resto del mundo y donde lo que prefiere es poner orden en su vecindario inmediato y después sí encargarse de otras cosas. Por eso también estamos viendo hoy en día, además de lo que sucede en Venezuela, una presión bastante fuerte en contra de Cuba, una presión que va en aumento en contra de Nicaragua, que son estos otros polos de influencia extranjera también en la región. Y a eso va la pregunta de dónde se irían. Pues precisamente eso es lo que tocaría ver, porque por lo que nos están indicando, en Latinoamérica no sería. No sería ni en Norteamérica ni sería en Sudamérica. No los ve uno porque uno diría, es Cuba y Nicaragua. El problema es que Cuba está en la lista. Por supuesto, y Cuba en este momento está al borde del colapso. Entonces, es decir, a uno lo cogen bajándose del helicóptero en Managua y se lo llevan y no pasa nada. Sí. Sí, y Cuba probó de la medicina con tantas, porque fueron 32 cubanos que estaban vigilando a Nicolás Maduro, ¿no? Y que cayeron en esa operación. Pero Diego, yo quería preguntarte sobre los lineamientos, no lineamientos y realineamientos de los demás países de América Latina, porque uno se ha extrañado de una posición mucho más fuerte, por ejemplo, de Brasil, sobre la operación que se hizo contra Venezuela o sobre lo que quiere Marco Rubio y Donald Trump para Latinoamérica. Vemos a México también con su problema de mirar de que Estados Unidos no entre por la frontera a hacer sus operaciones, ¿no? En caliente, ¿no? Y Chile, que tal vez el mes entrante, con el ascenso de Kast, con la posesión de Kast, ya se realinee con Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cómo estás viendo, o en Geoestrategos, qué escenarios han visto acerca de esos alineamientos o realineamientos de América Latina? Claro, estamos viendo, y no solamente en América Latina, sino como decía, esto es parte de esa transición y de un nuevo orden que está planteando el gobierno de los Estados Unidos hoy en día, y es un poco la vuelta a esa idea de la zanahoria y el garrote, pero con énfasis sobre todo en el garrote, es decir, o se alinea conmigo o va a sufrir unas consecuencias. Y lo hemos visto con todos. Si bien hay países como por ejemplo Brasil, que se queja y que rechazó verbalmente la operación en los Estados Unidos,
Si vemos las declaraciones de ese tipo, y sobre todo de los países que las hicieron, tienden a ser bastante tímidas y tienden a limitarse solamente a eso, a declaraciones. Puro ¿Por protocolo. Porque sabemos que los Estados Unidos, sobre todo el gobierno Trump, está dispuesto a tomar decisiones y tomar acciones. Ellos tienen un abanico bastante amplio de acciones, no solamente las militares, sino también hemos visto que una de las cosas favoritas de amenazar de Donald Trump son los aranceles. Entonces tienen este gran abanico de acciones que pueden tomar contra otros países si estos no se están alineando. Lo mismo pasa, por ejemplo, acá en Colombia. Vemos una relación bastante tensa, donde hay insultos de parte y parte, acusaciones de parte y parte entre el presidente Petro y el presidente Trump, que al final terminan solucionándose gracias a una cita que busca el mismo presidente Petro tras su entrada en la lista Clinton, tras sanciones a miembros de su familia, a miembros de su entorno, tras un aumento de amenazas hacia Colombia, incluida esa amenaza en la que Donald Trump le dice es que de pronto él es el siguiente que me voy a llevar. Entonces estamos viendo todo este realineamiento de cómo los Estados Unidos se relaciona con el mundo. Pasamos de unos Estados Unidos que estaban mucho más enfocados en ese poder suave de la cooperación económica, del libre comercio, de financiar muchas cosas humanitarias a través de USAID, que Trump termina eliminando, hacia un Estados Unidos que es mucho más asertivo en lo que está buscando, pero no solamente asertivo, sino que castiga y ataca a aquellos que están en contra de sus intereses. Miremos Colombia. Colombia tiene ahí, tengo aquí unos detalles para revisar. Alex Saab. ¿Qué va a pasar con Alex Saab y Colombia? Porque tan pronto lo destituyen del ministerio, él empieza a dar señales de que se viene para Colombia, que se va a meter en la campaña de Colombia y empieza a hablar de las elecciones y de candidatos y a descalificar candidatos. Y de pronto lo cogen preso. ¿Qué va a pasar con Saab y cómo juega eso con Colombia? Alex Saab es un caso muy interesante porque la importancia de Alex Saab, al menos en el entorno mediático colombiano, es bastante importante. Siempre lo vemos en las noticias. Si sucede algo con Alex Saab, es primera página de los diarios más importantes, al menos en su versión online. Pero una cosa que pasa con Alex Saab es que Alex Saab para el régimen de Venezuela realmente no es muy importante. Es importante en el sentido de que era un testaferro de Nicolás Maduro, que tenía información o tiene información que puede herir a ese grupo de Maduro y puede afectarlo negativamente, pero en términos de su importancia estructural dentro del chavismo, no es, digamos, no es muy importante más allá de lo que mencionaba de él era un simple testaferro de Maduro. Pero de todas maneras ilustra bastante lo que puede llegar a estar sucediendo con ese tipo de personas. Y es que Alex Saab, antes de tratar de venirse a Colombia, donde él también tiene muchas cuentas pendientes con la justicia, él trató de irse a Italia. Incluso llegó a un acuerdo con la Fiscalía italiana de aceptar unos cargos donde le dan una sentencia bastante baja, unos 2, 3 años de prisión, y él planeaba irse a Italia. ¿Qué sucede? Todo indica que fue el mismo régimen venezolano el que no lo dejó salir para después capturarlo por solicitud de los Estados Unidos. Lo más probable es que Alex Saab o bien termine de cierta manera como Tarek El Aissami en una prisión en Venezuela, no sabemos muy bien dónde están, no sabemos muy bien sus condiciones, o que eventualmente sea extraditado o extraído y sea llevado a los Estados Unidos a ayudar precisamente en el juicio contra Nicolás Maduro, y porque aunque Biden, el presidente Biden, indulta a Alex Saab, el tipo de indulto que Biden le da a Alex Saab es un indulto que es revocable, y es revocable por el presidente. Claro, las cosas se deshacen como se hacen. Como se hacen. Exactamente. Además, por supuesto, de que después de que fue liberado y que fue enviado a Venezuela, pues los meses que quedaban antes del 3 de enero, casi el año que se dio antes del 3 de enero,
básicamente él siguió en las mismas actividades en las que seguía antes, seguía siendo parte del régimen, por lo que se podría también asumir que pueden haber incluso nuevas imputaciones en contra de Alex Saab para presionarlo. Él podría aportar o ser utilizado por Estados Unidos contra Colombia, contra Petro, o alguien del régimen de Petro, perdón, Eso bueno, dependería. de Petro. Eso dependería, y eso dependería sobre todo de la información que él tenga. Si, digamos, y estas son situaciones hipotéticas, si él tuviera información sobre presuntas financiaciones a campañas de políticos colombianos, si tuviera información de interferencia electoral, si tuviera información de este tipo, pero como digo, Alex Saab realmente era más un testaferro de Nicolás Maduro y era esa persona que lo ayudaba con sus negocios y a esconder esa vasta fortuna que los Maduro moros se roban de Venezuela, eh, más que un operador como tal. Entonces, eso sí dependería bastante y también dependería de cómo vaya avanzando la relación entre Colombia y los Estados Unidos. Hay muchos factores ahí en la mitad. Recordemos que en septiembre de este año se van a dar unas elecciones en los Estados Unidos. En esas elecciones puede cambiar la composición del poder, especialmente en la Cámara de Representantes, pero también del Senado, y eso limitaría el poder de acción del gobierno Trump. Hay elecciones también en Colombia, dependiendo de quién quede en las elecciones. El gobierno de los Estados Unidos podría optar por incrementar la presión o por irse por un camino mucho más amigable con Colombia, que ha sido su aliado tradicional. También dependemos de qué tanto cumpla Petro y el gobierno Petro en lo que le queda de mandato los compromisos que adquirió en la reunión en la Casa Blanca con Donald Trump. Entonces, dependemos mucho de esas variables y sobre todo, como digo, de la información que tenga disponible Alex Saab sobre esas presuntas conductas. Habrá que ver si Petro hace la tarea, pero faltan 3 elementos: el ELN, las FARC y el presidente. ¿Cómo juegan esos 3? ¿Frente a Venezuela o frente a los Estados Unidos? Frente al triángulo, Estados Unidos, Venezuela, Colombia. Bien, ahí, ¿qué sucede? El ELN y las FARC en su momento y hoy en día las disidencias siempre tuvieron unos vínculos importantes con Venezuela. No en vano, en los computadores de Raúl Reyes se encuentran, además de políticos colombianos, se encuentran esas comunicaciones entre el gobierno venezolano, el gobierno ecuatoriano, en ese momento por parte de Rafael Correa, y las FARC. Eso quiere decir, digamos, esa cercanía que tenía Hugo Chávez, al menos ideológicamente, con el proyecto de las FARC, hay filtraciones, hay declaraciones de excomandantes chavistas, como por ejemplo el Pollo Carvajal, hoy en día preso en los Estados Unidos, en los que habla sobre esa cercanía que tenía Hugo Chávez con las FARC, y no necesariamente ideológica porque fueran de izquierda, sino también como este agente desestabilizador del enemigo natural de Chávez, que en ese momento era Colombia, era el único país que era de derecha, que no estaba alineado con ellos en la región, y por eso, y por toda esta idea que Chávez tenía de exportar la revolución bolivariana a otros países, su enemigo natural o su adversario natural en ese momento era Colombia. Ese involucramiento de Chávez lo vemos no solamente en él como mediador en los procesos de paz, sino también con los vínculos muy importantes que había y la presunta protección de miembros de las FARC que se daba en territorio venezolano. ¿Qué sucede? Tras la muerte de Chávez, tras los acuerdos de paz de La Habana, muchas de esas guerrillas, disidencias de las FARC e incluso el mismo ELN, lo que hacen es encontrar en Venezuela tierra muy fértil para su proyecto. ¿Por qué? Porque a diferencia de muchos otros regímenes autoritarios, que lo que suele pasar es que los regímenes autoritarios eliminan de tajo toda la violencia y combaten muy fuertemente los grupos criminales. En la Unión Soviética, por ejemplo, sucedía. Mussolini acabó o casi acaba con la mafia italiana. A diferencia de ese tipo de casos, en Venezuela lo que se dio fue esta simbiosis entre grupos criminales y el gobierno, en la que el gobierno les da rienda suelta para que actúen en su territorio, para que controlen pedazos de territorio, con la condición de que
los ayuden con la represión hacia las fuerzas políticas que les son adversas. Hoy en día hay presencia, y sabemos que hay presencia del ELN en varios estados de Venezuela, donde controlan, entre otras cosas, no solamente el narcotráfico, sino sobre todo minería ilegal. Entonces, es una situación muy interesante en puntos de vista analítico, especialmente porque vemos esa simbiosis y vemos un territorio donde antes podían operar con impunidad, con algunos enfrentamientos, por supuesto, entre el gobierno, entre las distintas disidencias o grupos guerrilleros que se encontraban ahí, acá en paréntesis, no salió muy bien librada de esos enfrentamientos las fuerzas militares venezolanas. Hubo varios combates en los que salieron perdiendo y murieron varios oficiales, fueron secuestrados, etc. Entonces vemos eso, pero todo eso que sucede, todo eso se empieza a desarmar con este cambio de paradigma y tras la operación de los Estados Unidos del 3 de enero, en el que no solamente vemos que es la extracción de Maduro, sino también esta guerra mucho más frontal contra el narcotráfico, con el ataque a los botes y a las lanchas, el ataque a los submarinos, y que no se descarta ese ataque a objetivos en tierra. Y eso, si eso lo comparamos, por ejemplo, con lo que ha sucedido en Colombia, con la política de la paz total, en la que de una u otra forma se ha dado mayor libertad a los grupos armados, donde las fuerzas militares han reducido notablemente su accionar en contra de los grupos criminales, se redujeron los bombardeos, se redujeron las operaciones. Vemos también que se da un fortalecimiento de esos grupos. The Economist hace unos meses sacó el mapa en el que mostraba la presencia de grupos armados y su aumento en los últimos 4 años, y es un aumento bastante desbordado. Si no estoy mal, estamos entre 27.000 o 30.000 hombres en armas en total, entre todos los grupos insurgentes y criminales que hay en Colombia. Entonces sí vemos un fortalecimiento bastante importante que se ha dado con base a esa política de negociación del gobierno, una negociación bastante amplia que no exige mayores garantías, que les da bastante libertad, y eso es precisamente una de las cosas que ha molestado y que incomoda a los Estados Unidos y específicamente a Donald Trump y a Marco Rubio. Vemos también que hoy en día tenemos 300.000 hectáreas de coca sembrada, una producción potencial de cocaína que está disparada, cada vez vemos más cocaína saliendo de acá, y el gran discurso de Trump es: tenemos que detener la entrada de las drogas a los Estados Unidos. Entonces ahí esas dos cosas entra un choque fuerte entre las políticas que está llevando el gobierno colombiano, que se ven afectadas por las actividades de los grupos al margen de la ley, entre esos disidencias de las FARC y el ELN, y lo que está buscando los Estados Unidos y este nuevo enfoque mucho más castigador y mucho más exigente de parte de los Estados Unidos. Por eso, a mí no me parece que sea una coincidencia que inmediatamente después de la reunión de Gustavo Petro en la Casa Blanca, se hace el primer bombardeo en 4 años a un campamento del ELN. Por eso también no se me hace una coincidencia que en las redes sociales de las fuerzas militares, una de las cosas que empiezan a hacer es publicar en español los resultados operacionales, pero también los publican en inglés. Entonces, sí estamos viendo al menos los inicios de un cambio de paradigma y de comportamiento en el gobierno frente a esos temas particulares, frente a los temas de seguridad y de lucha contra el narcotráfico, que parece vienen como producto de esta reunión con los Estados Unidos. Ese es un poco ese triángulo que se hace, y es los Estados Unidos preocupado por lo que hacen los grupos criminales, por lo que hacen los narcotraficantes, presionando al gobierno de Colombia, que el gobierno de Colombia no ha combatido de la manera que los Estados Unidos quiere a esos grupos, presionándolo para que lo haga y reactivando a su vez también muchas instancias de cooperación militar y cooperación en inteligencia que se habían debilitado o estaban suspendidas en el pasado. Diego, es muy interesante, lo llevo un poco hacia el Caribe y hacia Centroamérica. ¿Cuáles son los escenarios abiertos para Cuba y para Nicaragua? En Cuba, la cercanía que tiene a Estados Unidos, Nicaragua uno no lo ve tan claro,
¿no? ¿Qué interés puede tener Estados Unidos? Pues aparte de, como mencionabas, de mejorar el vecindario con la doctrina Monroe. Pero, ¿cuáles serían esos escenarios abiertos para ellos dos? Voy a iniciar con Cuba. Lo que sucede con Cuba también es muy particular, sobre todo porque Cuba ha sido una espina en el talón de los Estados Unidos desde la revolución de Fidel y Raúl Castro. Estamos hablando desde el gobierno de Kennedy. Cuba ha sido un dolor de cabeza para los Estados Unidos, en sentido geopolítico, por supuesto. Siempre ha sido ese régimen en el que ha sido rebelde, que es una isla pequeña, es un país, digamos, convencionalmente que no es poderoso, si lo comparamos con otros países poderosos. Tiene una economía mucho más pequeña, en extensión es una isla que no es muy grande, y sin embargo es una isla y es un país que ha sido supremamente influyente en la geopolítica mundial. Desde la crisis de los misiles, esa cercanía que siempre ha tenido con la Unión Soviética y posteriormente con la Federación Rusa, la cercanía que también ha tenido con Venezuela. Javier lo mencionaba al principio de nuestra conversación. 32 soldados cubanos mueren en la operación y hacían parte del círculo más cercano de protección de Nicolás Maduro. Esa cercanía no es coincidencia. Cuba ha llevado a cabo operaciones en otros países de Latinoamérica, ha sido muy cercana, por ejemplo, a Evo Morales en Bolivia en los varios años que él estuvo allá de presidente. Lo mismo con Ecuador y Rafael Correa. Y los Estados Unidos siempre ha tenido esta relación bastante tensa, que también está muy, muy guiada por la diáspora cubana, que tiene una presencia bastante fuerte en los Estados Unidos, especialmente en los estados del sur y en la Florida. Recordemos que Marco Rubio es hijo de inmigrantes cubanos. Es decir, para Marco Rubio, que es el secretario de Estado, y no solamente es el secretario de Estado, sino que él es el secretario de Estado y el asesor de seguridad nacional, que viene de raíces cubanas, que es el primer secretario de Estado de origen latino que hay en la historia de los Estados Unidos, y que toda su carrera se ha basado en gran parte en esa lucha en contra del castrismo y en defensa de aquellos cubanos que han tenido que escapar o que han escapado de la isla. ¿Qué sucede con esto? La presión contra Cuba no podría haber llegado en mejor momento. ¿Por qué? Porque está en un punto en el que sus principales aliados están o muy disminuidos o están ocupados con otras cosas que son mucho más prioritarias. Rusia está en la guerra de Ucrania, que es algo que le consume constantemente recursos, razón por la cual además no prestó mucha atención a lo que estaba haciendo Venezuela, no ayudó mucho en lo que sucedía en Venezuela, también porque no podía, no tiene con qué, precisamente por estar involucrado en una guerra en su vecindario inmediato, donde se estiman que han muerto 1 millón de soldados rusos. Irán también está pasando por una crisis económica supremamente fuerte, con una serie de protestas que han puesto en jaque al régimen de los ayatolá. Y bueno, Venezuela, que era el país que los alimentaba sobre todo de petróleo, ya voy a explicar la importancia del petróleo para Cuba, pero que los alimentaba con bastante petróleo desde la época chavista, que a su vez había visto disminuida su capacidad de producir petróleo y por ende de enviarle petróleo a Cuba, y que en este momento, pues digamos, ya hay un cambio total tras la operación del 3 de enero en el que se cortan todos los envíos de petróleo a Cuba. El único aliado o el aliado más cercano que le quedaba en este momento a Cuba era Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, que continuaba vendiendo algunos barriles de petróleo a Cuba. Se calculaba que en Cuba llegaban entre unos 30,000 y 50,000 barriles de petróleo diarios, muy por debajo de los 80,000 o 100,000 necesarios que tiene la isla para funcionar. Y acá es donde hablo un poco del petróleo, y es porque el petróleo es tan importante para la economía cubana, porque la matriz de generación eléctrica de Cuba está basada en plantas
de combustión y plantas de combustión que sirven aparte de combustibles fósiles. Pero no solamente es eso, sino también la infraestructura cubana de sectores clave de la economía, que son principalmente el turismo y la producción de caña para hacer ron y la producción de tabaco para los habanos, están basados sobre todo en una tecnología que proviene de la Unión Soviética, pero que además está basada en el diésel. Es decir, al cortar o al ver disminuida la cantidad de petróleo que puede llegar a la isla, no solamente están teniendo problemas de luz, sino que también están teniendo problemas para los tres sectores de la economía más importantes que sostienen precisamente a la isla. Y que hemos visto en los últimos meses, en el último mes, vemos, además de que Venezuela deja de enviar petróleo a Cuba, también vemos una presión muy fuerte por parte de los Estados Unidos hacia México para que reduzca de manera significativa ese envío de petróleo a Cuba. China es un consumidor de petróleo neto, no es un exportador, por lo cual, digamos, de China tampoco venía mucho petróleo o muchas otras cosas. Y lo que estamos viendo realmente puede entenderse como la estrategia de los Estados Unidos para ir ahogando al régimen y forzarlo ya sea o a una transición o a sentarse en una mesa de negociación, que parece que es lo que está sucediendo. Hace 2 semanas, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en unas declaraciones, lo que dice es, por un lado, que están preparándose, la situación ha llegado a tal punto que ya están preparándose para lo que se llama el plan cero. El plan cero es cero energía, cero petróleo, cero electricidad, y básicamente que Cuba es un plan ideado desde los tiempos de Fidel, pensado en que Cuba subsista por sí misma, es decir, de combustible y para calefacción se va a utilizar madera, para la agricultura se utiliza la fuerza humana, ya no se utilizan tractores, etcétera. Es decir, cuando hay cero cosas que vienen desde el exterior, dijo eso, que creo yo ilustra muy bien la situación tan precaria en la que se encuentra la isla. Pero además, también dijo que están abriendo conversaciones con los Estados Unidos y que están dispuestos a sentarse y hablar de lo que sea. Eso ya es, creo yo, una declaración bastante poderosa, porque lo que nos está diciendo es casi que ponen sobre la mesa que pueden estar negociando el mismo nivel, el mismo gobierno cubano o el mismo sistema que han implementado. Como todo esto, y al ser también un régimen autoritario supremamente hermético, hay mucha información que nos falta, pero todo indicaría que las cosas se están moviendo hacia ese lado, y sobre todo que la presión de los Estados Unidos no va a cesar. No hay que descartar tampoco el uso de la fuerza. Si bien el Gerald Ford se retiró, como yo decía, ahí continúa el Iwo Jima y el grupo de ataque, pero es que además Cuba también está al lado del mejor portaaviones que tiene los Estados Unidos, que es Puerto Rico. Es una isla donde puede tener una base militar desde donde puede, digamos, llevar a cabo y planear operaciones hacia cualquier parte del Caribe. Y Guantánamo, ¿no? ¿Perdón? Guantánamo. Guantánamo queda en Cuba, pero sí. Y con Nicaragua, ¿qué sucede? Nicaragua no ha sido tan visible, especialmente porque Daniel Ortega y su esposa, que son los que lideran Nicaragua en este momento, han estado mucho más callados. Nicaragua, digamos, sobre todo acá en Colombia no hemos oído tanto porque este diferendo territorial que tenemos alrededor del archipiélago de San Andrés, no se han dado noticias nuevas o impactantes en relación con esto. Pero en Nicaragua hay una presencia muy importante de China. Entonces, todo indicaría que también aunque no sea el más prioritario en este momento evidentemente es Venezuela y Cuba, aunque no sea prioritario, seguramente hay cosas que los Estados Unidos va a hacer para hacer que Nicaragua se pliegue y, digamos, vuelva al rebaño de los Estados Unidos, enfocado principalmente en eso, en sacar a China y sacar a esos competidores y esas potencias extrarregionales del área de influencia tradicional de los Estados Unidos.
Sobre todo que hay mucha cosa de disuasión, ¿cierto, Diego? Porque nunca habíamos visto semejante despliegue de capacidad militar de Estados Unidos en el Caribe. Y eso disuade mucho, por ejemplo, que Nicaragua tome represalias contra, no sé, que se le ocurra hacer una invasión a San Andrés, por ejemplo, o que Cuba decida atacar, no sé, a sus vecinos, tal vez Jamaica, etcétera, República Dominicana, ¿no? La disuasión aplicada por Estados Unidos ha tenido un efecto muchísimo, muchísimo mayor que el que nos daba antes o al que estamos acostumbrados de los discursos desde Washington en ese aspecto, ¿no? Por supuesto, y es que ya se rompió, digamos, ese tabú de hacer operaciones militares en Latinoamérica. Eh, las operaciones militares de los Estados Unidos en otros países no son nuevas en el mundo, lo que pasa es que son nuevas para nosotros. Si nosotros estuvimos en Irak o en Irán, para nosotros sería normal saber que hay un portaaviones y que hay un grupo de combate de los Estados Unidos parqueado enfrente de nuestras costas. Eso ha sido usual para muchos países, pero no para Latinoamérica. Y también va a lo que mencionaba hace un rato de es el mejor momento para ejercer esa presión, porque si bien uno puede entender o pensar que, digamos, o Nicaragua o Cuba llevarían o piensan llevar acciones retaliatorias contra otros países, eh, aunque sigue siendo una posibilidad, de todo puede pasar, por supuesto, realmente parece que no están en capacidad de hacerlo. Cuba está con reservas de combustible, parece que para un mes, y este no es un mes en el que la isla puede funcionar con normalidad, sino el que ya se están reportando apagones del 50, 60, 70% de la matriz eléctrica en toda la isla, es decir, el 60% de la isla se queda sin energía por varias horas. Nicaragua también, Nicaragua, por ejemplo, no tiene, además de que ha destruido la capacidad económica y de producción que tenía, que es mucho más inferior, digamos, a la que hay en países como Colombia, como Panamá, como Perú, etc. Nicaragua tampoco tiene unas fuerzas militares o una fuerza de seguridad que tenga las capacidades ni el material para realizar una invasión. Gran parte de la demanda que hay en este momento en la Corte Internacional en contra de Colombia tiene que ver con las quejas de Nicaragua porque Colombia utiliza submarinos para patrullar las aguas de San Andrés, utiliza fragatas, y Nicaragua no tiene ninguna de esas dos cosas. Tiene simplemente alguno que otro buque de patrullaje oceánico o incluso de patrullaje litoral. Y si uno compara también presupuestalmente, el presupuesto de defensa de Nicaragua está en los millones de dólares, cuando el de Colombia ya llega a los billones de dólares. Es decir, puede llegar a ser 10, 20 veces más grande el presupuesto de defensa de Colombia que el de Nicaragua. Entonces, por eso yo no vería con grandes posibilidades esto, pero especialmente porque están muy disminuidas y llegaría a un enfrentamiento contra los Estados Unidos, que es el país más poderoso de todo el mundo, muy disminuido. Sería casi que un movimiento de desespero último y un poco de no me voy solo, sino me voy solo y me los llevo a ustedes conmigo, que también no sé qué tanto efecto o qué tan bueno sería. Que después de la demostración de Venezuela, más que la demostración militar de Venezuela, yo creo que es lo que dice esa canción que veo por ahí en TikTok, mucho que dice, ¿en dónde están? ¿En dónde está Rusia? ¿Dónde está China? ¿En dónde están los comunistas que los iban a ayudar? Como que dependían de eso y se vio que no reaccionaron y ahora los otros dicen, pucha, si no se metieron a defender al grande, a nosotros menos. Claro, y es que es lo que mencionaba anteriormente, y eso también tiene que ver con que esas grandes potencias o esas potencias extrarregionales que antes estaban muy involucradas en lo que sucedía con estos países, hoy en día están enfocados en otras cosas. Rusia está en su tema de la guerra de Ucrania y se le ha complicado muchísimo tanto la supervivencia o el funcionamiento de su propia economía, como todos los temas que tienen que ver en materia militar.
Entonces, ellos están concentrados en Ucrania y en este momento no tienen para proyectar su poder en otros lados. China, aunque no son problemas militares, también está concentrado con unas secuelas muy fuertes del COVID-19, unas secuelas muy fuertes económicas, estagnación económica que hay, bueno, y unos temas internos del partido que también hacen que esté mucho más enfocada sobre todo en su área inmediata de influencia. Y lo mismo que Irán. Irán también, de acuerdo a algunos analistas, también parece que Irán está un poco en ese precipicio al borde del colapso, como que colapsa pero no colapsa, con unos problemas internos supremamente graves. Antes de las protestas, que las protestas fue, digamos, lo más notorio de lo que está sucediendo en Irán, pero estamos hablando que antes de las protestas, Teherán, la capital de este país, con más de 8 millones de habitantes, en sus reservas de agua tenía 8%, no tenía más del 8%. Y pensar que nosotros, cuando sufrimos lo mismo y estábamos en alerta por el agua, creo que las reservas no alcanzaron ni siquiera a llegar al 30%. Entonces están en una situación muchísimo más precaria que no les permite intervenir en otras cosas, precisamente porque las preocupaciones inmediatas y las necesidades que tienen son tan primarias que no alcanzan a llegar en la ayuda de esos regímenes como el venezolano, el cubano o el nicaragüense, cuando estos buscan ayuda. Claro, ellos tienen sus propios intereses y sus propios problemas. Exactamente. Claro. Ya vamos a terminar, Diego. Se nos pasó este espacio rápido, pero te quería preguntar una última cosa. El tutelaje de Estados Unidos sobre Colombia para las próximas elecciones. Me extraña mucho que Estados Unidos aún no tenga un embajador designado para Colombia cuando se vienen las elecciones y cuando se advirtió desde Washington que iban a estar o que Estados Unidos iba a estar muy pendiente de las elecciones que venían. ¿Cómo podemos ver? ¿Es un tutelaje? ¿Es una, no sé, una vigilancia cercana? ¿Cómo podríamos ver lo que quiere Estados Unidos ejercer sobre Colombia para las próximas elecciones? Creo que ahí hay que partir de dos cosas. Primero, lo que Javier menciona sobre el embajador. En este momento no hay embajador en Colombia, pero hay que recordar que desde el inicio del gobierno de Trump no hay. Y eso está mucho más relacionado con cómo funciona el sistema de los Estados Unidos, sobre todo en lo que tiene que ver con la carrera diplomática y los nombramientos en algunos puestos de gobierno, que realmente, digamos, con una parte de estrategia. ¿Por qué? Porque para el nombramiento de embajadores hay que pasar por el Congreso. En Colombia no. En Colombia el presidente simplemente decide quién es el embajador, lo nombra, se hace, digamos, el intercambio de las credenciales diplomáticas. Si se aceptan las credenciales diplomáticas por parte del otro país, ya es el embajador. En Estados Unidos, como mencionaba, no. En Estados Unidos tiene que pasar un proceso de nombramiento en el Congreso, y si el Congreso no aprueba, pues el embajador no puede llegar a posicionarse. ¿Qué ha pasado? Que Donald Trump ha sido explícito en su política de que él quiere que sus nombramientos sean absolutos. No solamente en términos de diplomáticos, sino en otros puestos del gobierno. Y lo que ha dicho y ha hecho hasta este momento es que si en algún momento el Congreso llega a torpedear algún nombramiento o si llegaran a no aprobar un nombramiento que el gobierno de Donald Trump quiere, Trump simplemente los nombra en interinidad y los mantiene en interinidad. Entonces, la falta de embajador, digamos acá, tiene que ver mucho más con unos procesos que se están dando en Estados Unidos que realmente con una estrategia o lo que está sucediendo con Colombia. Pero habiendo dicho eso, es evidente que hay una preocupación en los Estados Unidos por lo que pasa en las elecciones de Colombia, y no solamente en las elecciones de Colombia, sino en las elecciones en Latinoamérica. Hemos visto y vimos declaraciones de congresistas de los Estados Unidos muy cercanos a Marco Rubio, como a Donald Trump, como el congresista estadounidense colombiano Bernie Moreno, en el que dijo que una de las cosas principales
que habían solicitado y que había sido, digamos, una de las líneas rojas que habían planteado en la reunión entre Trump y Petro, era precisamente la realización de elecciones libres sin interferencia por parte del gobierno. Entonces, claramente para los Estados Unidos hay un interés estratégico que está muy relacionado con esa idea de que los demás países tienen que volver al rebaño y seguir a los Estados Unidos en esta dinámica de zanahoria y garrote, pero especialmente garrote. No es extraño que tras la victoria de José Antonio Cast en Chile, o tras la victoria de la derecha, por ejemplo, también en Bolivia, los primeros que hayan salido a felicitar y que se han visto muy satisfechos con esto son precisamente los Estados Unidos, porque son estos países que vuelven a alinearse con las ideas y con la cooperación con los Estados Unidos. Que los Estados Unidos tienen un interés claro en que se dé esa realineación con Colombia, de eso no me queda ninguna duda. Marco Rubio además está casado con una colombiana, estadounidense colombiana, pero hija de colombianos y se identifica como colombiana. Es muy cercano a toda esta bancada latina, que además es una bancada latina que tiene mucha influencia, tanto por la cantidad de votantes latinos que hay en los Estados Unidos, pero además por la cercanía que tienen con el presidente Trump, María Elvira Salazar, el representante Carlos Jiménez, Bernie Moreno, entre muchos otros, que han mostrado claramente su disgusto con el gobierno Petro y que no comparten las ideas con el gobierno Petro, que son mucho más cercanos sobre todo lo que es la centro-derecha y la derecha política, por lo que claramente hay un interés en que sea un gobierno mucho más cercano ideológicamente a lo que ellos buscan, el que quede acá en las elecciones, por lo que miran, digamos, con preocupación la participación del presidente en política, cosas como esa firmatón de contratos que se dio y que denunció la Contraloría hace unos días por varios billones de pesos. Entonces, claramente hay un interés muy importante y están mirando muy de cerca, como lo dijo Bernie Moreno, lo que está sucediendo en Colombia, tanto en compromisos de seguridad como electorales. Pues Diego, es un placer siempre tener a personas que nos explican tan claramente y tan contundentemente las cosas que nos están pasando. Te queremos agradecer muchísimo por este espacio y pues solo deseamos que volvamos a poderte tener aquí en este espacio para hablar de otros aspectos y pues te agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, Javier, Ricardo, y ha sido un placer, una gran conversación. Muchas gracias. Gracias, Diego. Que estén muy bien, hasta luego. Chao. ¡Wow! ¡Qué invitado! Sí, es una persona que tiene, no sé, tiene todos los aspectos muy, muy claros es decir, y todos en la cabeza y es bastante interesante. Es una persona que creo que estaba ejerciendo, o no sé si todavía está teniendo clases como profesor en la Universidad de los Andes. Creo que sí. Muy relacionado con los equipos. ¿Cómo es que se llama el grupo para el que él trabaja o con el que él... Geoestrategos. Y hacia allá iba mi comentario, es un grupo de personas que han sido educadas o han tenido mucha relación con el profesor Víctor Mijares, que es un politólogo muy importante que enseña en la Universidad de los Andes. Es el director de estudios globales y de estudios internacionales de la universidad, y ellos dos están a cargo de geoestrategos, que nos da unas pinceladas en LinkedIn. Ellos publican solo algunas cosas de todos los análisis que ellos hacen sobre la geopolítica internacional. Ese es un tema que en Colombia no solemos pararle muchas bolas y deberíamos, porque Colombia juega un papel fundamental en geopolítica. Pues últimamente de la semana pasada para acá, y pues no digamos que después del 3 de enero, pero no sé, desde la semana pasada para acá ha habido muchos mensajes en ese sentido, en el que Colombia va a ser un jugador
muy importante en la transición que se está llevando a cabo en Venezuela, ¿no? Yo tengo la teoría de que sí va a ser importante, pero Donald Trump no quiere hacer prevalecer a sus propias empresas, ¿no? Dentro de esa transición. Pero el problema es que es la distancia, ¿no? Estados Unidos a Venezuela, pues es una distancia mucho más grande que la que puede tener con Colombia. Entonces, yo me inclinaría a pensar, o estoy más inclinado por pensar que Donald Trump le va a dar mucho juego a Colombia en el aspecto que mencionábamos, ¿no? De ser proveedor de servicios y de productos para la transición de Venezuela, que tanto los necesita, ¿no? Claro, no, Colombia siempre ha jugado un papel muy importante en el tema de Venezuela. De hecho, la reelección de Álvaro Uribe no es un invento de Álvaro Uribe, sino de los Estados Unidos, que no encontraban un sucesor en alguno de los posibles sucesores de Uribe que mantuviera la mano firme de atajar a Chávez y su expansión de la revolución bolivariana. Exactamente, exactamente. De que hay que reelegir a Uribe en busca de otras alternativas, que después nos dimos cuenta, pues Bush tenía razón. Claro, No, capaz de y se hace mucho más evidente cómo Estados Unidos permitió durante 30 años que este fenómeno chavista fuera creciendo, 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 sin solo hasta bien entrado o entrado el siglo XX, viniera un presidente de Estados Unidos a poner orden, ¿no? En este monstruo de 1000 cabezas que se nos armó aquí con el vecino, ¿no? Claro, pero en esos 30 años hay que tener en cuenta, Javier, que Estados Unidos pasó de ser un país dependiente del petróleo de Venezuela a un país produce más del petróleo que necesita. Exactamente, exactamente. Y pasaron muchas cosas, esa una de ellas. Y dos, elementos o traiciones o eventos como los de Saab hicieron que se perdiera la confianza. Porque Sí, había exacto, o sea, fue un punto crítico. les agachaba la cabeza en una cosa y lo dejaban ahí que siguiera. Y en ese juego yo sí, que es más o menos lo mismo que está empezando a pasar con Delcy. Tranquilo, presidente, que yo le hago caso. Yo le hago caso, no usted está convencido de eso. Exactamente. Pero a eso ha jugado Venezuela siempre. A darle como pedacitos de hacer caso a Estados Unidos, además en lo que le conviene a Venezuela. Por ejemplo, reactivar su industria petrolera. Sí, además recordemos que hay unos colectivos paramilitares de los que se encargó de alimentar Chávez y Maduro todos estos años, todos estos 30 años, que recorren las calles y que están encargados de precisamente mantener la presencia del régimen en cada calle y en cada casa de Venezuela, ¿no? La política de los comandos bolivarianos y barrio adentro. Exactamente. Que es poner a los vecinos a cuidar a los vecinos. Bueno, Javier, muy chévere su invitado, muchas gracias. No, a usted, Ricardo, muchas gracias. Tenemos programa dentro de 8 días, ¿no? Sí, señor. Con Otro toda seguridad. Así del mismo interés. Muchas gracias. Buena tarde. Chao, buenas noches. Chao. Apuntadores, gracias por estar ahí. Mañana, mucha actividad. Mañana hay desayuno con Paloma Valencia y Álvaro Uribe. Mañana hay reunión con el registrador. Mañana hay mucha cosa. Les voy contando cómo se va desarrollando el día. Y estamos pendientes, claro, de las decisiones que toma el gobierno frente al salario mínimo, el Consejo de Estado frente al salario mínimo y atención a lo que diga la Corte Constitucional con la emergencia económica, la primera y la segunda. Eso es todo. A las 8 de la noche hoy juegan las niñas de la selección femenina de fútbol que están a esto de clasificar al mundial de su categoría. Esa es la selección grande. Pueden clasificar, están jugando en Paraguay,
juegan con Ecuador a las 8 de la noche. Si les quieren dar un apoyo con su presencia, bienvenida sea. A ver si entendí, me dice, separar los canales nos bajó la audiencia. Es cuestión de tiempo. Todo, a ver si entendí, son hábitos. Y es ir desarrollando el hábito, hay que hacerlo. Pero había que hacerlo porque había que organizar todo este aparato. No es más. Chao, chao.